Sé muy bien, me das la victoria. Eres Dios eterno, Padre de amor y bondad. Extiendes tu mano a quien te busca de verdad. Sostienes mi mano cuando en pruebas yo estoy. Adoro tu nombre, pues eres vencedor eterno. Sé muy bien, me das la victoria. Sé muy bien, Él es mi Rey, mi Salvador. Amo a Cristo, Él es mi Rey, mi Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en nuestra lección de los círculos de amor en casa, nuestros grupos en casa de la Iglesia Amor y Amistad. Hoy tenemos un tema maravilloso. Se titula Jesucristo, nuestra pasión. Seguramente has visto la película La Pasión de Cristo. Y bueno, Jesucristo estaba apasionado por nosotros de tal manera que se aferró a cumplir cada una de las profecías que se habían hecho acerca de él. Y no escatimó su propia vida. Se brindó al máximo porque nos amaba a ti y a mí apasionadamente. Ahora nosotros deberíamos estar apasionados por él. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de lo que debería ser en nuestras vidas. A lo mejor tú ya estás apasionado por Cristo. Te felicito. Yo creo que estoy apasionado por él, pero al ver esta enseñanza, al final vamos a tener que reconocer si verdaderamente estamos apasionados por él o solamente decimos estar apasionados por él. Para poder entender mejor esta enseñanza, veamos primero el significado de la palabra pasión y un ejemplo de ello. Dice el diccionario, pasión es un sentimiento vehemente, o sea, impetuoso, algo que no se puede detener, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Es decir, que cuando alguien tiene una pasión por algo, se le nublan los sentidos y domina su propia acción, su propia voluntad, perturba la razón y hace o permite que nosotros hagamos cosas inimaginables. Este es el sentimiento que dominaba a los discípulos del Señor. Quizá de una manera muy sencilla podemos apreciar lo que es una pasión en la manera en que observamos las personas que viven una afición o en algún deporte. Se ponen la camiseta, van a ver los partidos de su equipo favorito o los ven por televisión, compran todos los souvenirs que cuentan acerca de su equipo, también pues le echan porras, compran comida chatarra cuando van a ver los partidos en el estadio. Es decir, que viven apasionadamente su afición. De hecho, hay una frase que recuerdo de algunos narradores de fútbol que decían, aficionados que viven apasionadamente el fútbol. Bueno, pues ese es un ejemplo muy sencillo de alguna persona que, como dice la definición, tiene un sentimiento impetuoso que domina y perturba su razón, llevándolo a hacer cosas locas por amor a su equipo. Muchos podemos recordar aquel famoso entrenador de la selección nacional que se jalaba los pelos y gritaba. Bueno, pues hace cosas que parecen sin razón, ¿verdad? Diríamos algunos hasta ridículas. Pues eso es lo que refleja una pasión. Nosotros deberíamos estar apasionados por Cristo de esa manera y hacer cosas incluso ridículas y locas por amor a Él. Los discípulos estaban apasionados por Él, por el Señor, se pusieron la camiseta del Evangelio, hicieron muchas cosas locas para poder cumplir el propósito por el cual Él les había llamado.
cosas que ellos creían que debían hacer para agradar a aquel de quien estaban apasionados. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 16 al 33, tenemos una historia. El apóstol Pablo escribe y dice: otra vez les digo que nadie me tenga por loco. Fíjense, era tal su pasión por predicar la palabra de Dios que la gente le decía que estaba loco. Dice: o de otra manera, recibidme como a un loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, dice, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Es decir, que la gloria del apóstol Pablo estaba en hacer cosas desafiantes por amor al reino de los cielos. El verso que sigue dice: puesto que muchos se glorían según la carne, es decir, personas que presumían de hacer cosas maravillosas, grandes, o sacrificios. Y dice: porque de buena gana, dice, estamos en el verso 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, si alguno toma lo de ustedes, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía y dice hablo con locura, es decir, estoy hablando con pasión, también yo tengo osadía. Y hace preguntas: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice, como ténganme por apasionadamente loco, ¿verdad? Dice: yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más y en peligros de muerte muchas veces. Todo lo que el apóstol Pablo había vivido por una pasión por Cristo. Y él está hablando con las personas que le escuchan y les está exponiendo todas las cosas que él ha hecho, no para presumirles, sino para hacerles ver a ellos que él en realidad estaba loco por Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido que estar siendo azotados sin número, o hayamos ido a la cárcel, o quizá hayamos estado en peligros de muerte muchas veces, tal vez alguna que otra sí. Pero el apóstol está contando todas las peripecias, todos los desafíos, todas las cosas que él ha tenido que enfrentar. Dice el verso 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Wow, 200 azotes menos uno por cada uno. Entonces estamos hablando de un buen de azotes. 39 azotes 5 veces. Hermanos, y a veces nosotros con un pequeño azotito que nos dan nuestros papás cuando somos niños, ya estamos revolcándonos de dolor. ¿Tú te imaginas 39 azotes? Dice: 3 veces he sido azotado con varas. No sé si de guayabo, que es la que dicen que duele más, pero una vez apedreado, ¿recuerdan? No piensen ustedes que lo apedrearon con piedritas de lejos, no. La gente agarraba piedras grandes y entre más grande la piedra mejor, y se las lanzaban, y cuando la gente ya estaba en el piso llegaban con un montón de piedras y ponían las piedras encima de ellos. Fue una cosa que, un milagro de Dios, fue lo único que le mantuvo con vida. Es el reflejo de una pasión. Él estaba apasionado por el Señor. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Yo creo que hoy en día es más notorio los falsos hermanos, las personas que vienen a tu congregación, tú los recibes con cariño y les abres las puertas de la iglesia y con el amor del Señor tratas de integrarlos, y de pronto te das cuenta pues que ya engañaron a uno y que ya engañaron a otro y que ya enamoraron a la hermanita y que ya hicieron sus maldades y que de pronto ya te quieren dividir la iglesia y que de pronto ya se llevaron a algunos ingenuos, como dice la palabra del Señor.
Yo conozco personas que se han decepcionado y se han amargado porque algún hermano en la fe le ha traicionado. Mira, el apóstol Pablo dice, yo he estado en peligros, esos peligros, entre falsos hermanos también. Cuando alguien abusa de ti, en realidad, hermano, si tú estás obrando en fe, no está abusando de ti, está abusando del Señor que puso esa fe en ti. Si el enemigo se te opone para que compartas la palabra del Señor, en realidad no se opone a ti, se opone al Señor. Como si esto fuera poco, el apóstol Pablo sigue diciendo, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Pero en el verso 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. ¿Pero cómo? Hambre y sed. A veces los siervos de Dios, los hijos de Dios, tenemos que pasar por hambre y sed. ¿Que el Señor no cumple sus promesas? Sí, pero Él nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón y a veces tenemos que pasar hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Algunas veces el apóstol fue perseguido y tuvo que correr por la vida de los demás. Él nunca estuvo sin querer exponer su vida, sino al contrario, él era muy desafiante. Él no tenía temor porque estaba apasionado de hablar. Él sabía en algunas ocasiones que lo querían matar, pero él no rehuía estas cosas. Verso 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Lo persiguieron, lo azotaron, lo encarcelaron, lo apedrearon, lo golpearon con varas y su preocupación es la iglesia. Oh Dios, qué pasión más increíble del apóstol Pablo, un hombre apasionado por Cristo. Después de ir leyendo esto, tenemos que preguntarnos si nosotros realmente estamos apasionados por Cristo. Por eso cuando escucho a veces canciones como pues que estoy apasionado por Cristo y cosas así, yo digo, esta gente canta algo que ni siquiera sabe. Yo sinceramente al mirar, al leer todo lo que el apóstol Pablo tuvo que padecer por una pasión, porque se le nublaba el entendimiento con el propósito de cumplir la misión que el Señor le dio al llamarlo, me doy cuenta que mi pasión es chiquitita. Y la pasión de él era una pasión verdadera. Versos 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Es decir, hermanos, que nosotros debemos reconocer, alegrarnos. La palabra gloriarse es alegrarse, exaltarse. Debemos alegrarnos en las debilidades que el Señor nos ha perdonado y en las debilidades que el Señor ha sanado y en las debilidades que nos hacen depender de Dios. En eso deberíamos gloriarnos, porque en realidad no hemos hecho casi nada o poco hemos hecho para poder corresponder, no pagar, pero corresponder al amor de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y vivió cosas muy similares a las que el apóstol Pablo nos está platicando, nos está exponiendo que él tuvo que vivir. Dice el apóstol en el verso que sigue, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no estoy diciendo mentiras, sabe que no miento, porque algunos podrán decir, eso dice, pero no, hombre, está exagerando. A veces cuando uno tiene que compartir testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no faltan personas que digan, no le creo. No importa si te creen o no, al final de todo es la verdad y nosotros tenemos que hablarle a la gente apasionadamente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Fíjate bien, verso 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Por qué escapó? Porque las personas, los discípulos, los que le oían, le dijeron, Pablo, tienes que hacer algo y tienes que huir y tienes que esconderte. Él estaba dispuesto a enfrentar la situación. Ahora mismo pasa algo similar con esta situación de enfermedad que hay en el mundo.
Hay gente que dice, pues yo tengo fe, Dios me guarda, y sí, Dios te guarda, pero también tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades. No es por temor, es por obediencia a las autoridades y por testimonio a los débiles, que debemos usar a veces un cubrebocas, que tenemos que guardarnos en nuestra casa. Es una cuestión de cada quien en su fe. Eso no quiere decir que no estés apasionado por Cristo. El apóstol Pablo tuvo que esconderse y descolgarse de una pared en un canasto, pues no es que no estuviera apasionado, es que él tenía que dar testimonio a los que estaban con él de que también era sabio. La conclusión de nuestra enseñanza en este día es que ninguno de nosotros hemos debido pasar por estas terribles circunstancias. Seguir y servir a Jesús debería apasionarnos. Cuando alguien dice estar loco por Cristo, quizá debería decir estoy apasionado, pero también debería pensar si verdaderamente lo está. Cuando personas dicen estamos locos por su presencia, pues en realidad yo no veo eso. Porque los que están locos por su presencia, los que están apasionados por Él, harían cosas como las que hemos escuchado que el apóstol Pablo hizo. Saldrían a las calles a predicar, saldrían a las calles a hacer cosas muy locas por Cristo. Los discípulos del Señor tuvieron finales que no merecían. Pedro murió crucificado de cabeza. Pablo murió decapitado después de estar preso por años. Marcos murió arrastrado en Alejandría en medio de una fiesta pagana que se ofrecía a uno de los ídolos de esa comunidad. Cualquiera en nuestros días diría, bueno, es que a lo mejor no le servía al Señor de corazón y por eso Dios permitió. No, hermanos, no podemos hacer juicios. Hombres santos, apasionados, que no escatimaron sufrir por su Señor. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó el martirio que incluso fue hervido, dicen los historiadores, en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, Dios le libró milagrosamente de esa muerte y fue sentenciado a ir a las minas en la prisión de la isla de Patmos, que es ahí donde escribió el libro profético de las revelaciones o el Apocalipsis. Después fue liberado y regresó a lo que hoy conocemos como Turquía, y ahí murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. ¿Recuerdas las palabras del Señor Jesús a Pedro diciéndole, si yo quiero que éste quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? El Señor amaba a Juan y le dio el privilegio de morir de una muerte natural. Tomás, aquel discípulo que dijo, si no veo yo las heridas en sus manos y en su costado y meto ahí mis dedos, no voy a creer. Pues Tomás fue atravesado por una lanza. Predicó el evangelio en un lugar llamado Partía, cerca de Irán, allá en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza. Sí, ahí cerca de la India. Lucas, el médico amado, fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Y así cada uno de los siervos del Señor, quienes llevaron el mensaje que ahora recibimos gracias a esa pasión que tuvieron y a su entrega por obedecer el mandato del Señor que les dijo en Mateo capítulo 26, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y nos da una gran promesa. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, tú y yo, debemos apasionarnos por seguir a Cristo. Cueste lo que cueste, debemos seguir a Cristo. Debemos apasionarnos por servir a Cristo, predicando su palabra. El precio ya está pagado. Nosotros no tenemos que pasar todas las peripecias, todas las persecuciones que los discípulos del Señor, que los apóstoles del Señor tuvieron que pasar. Ellos lo pagaron, ese precio, por una pasión. Ellos estaban apasionados por Cristo. Tengo una pregunta ahora que hacerte. Después de escuchar todo esto, ¿de verdad estás apasionado por Cristo? Yo me pregunto,
¿De verdad estoy apasionado por Cristo? Creo que sí, pero no al nivel de estos varones. Alguien puede decir, bueno, es que eran los discípulos del Señor. Sí, pero a ti y a mí no se nos exige dar esas muestras, pero sí se nos pide que demos buen testimonio. Quiero invitarte a que tú y yo alimentemos más esa pasión por el Señor. Que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de compartir, que no dejemos de sembrar en su obra. Como decía yo al principio, los apasionados por un equipo de fútbol van al estadio, compran su playera, no escatiman para invertir. No debemos escatimar para invertir en el reino de los cielos, porque a su tiempo cosecharemos. Quiero orar con ustedes, dándole gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de conocerle y pidiéndole, Señor, ayúdanos para apasionarnos cada día más por ti. Oramos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra y al mirar lo que tus siervos tuvieron que pagar como un alto precio, Señor, para poder cumplir el propósito por el cual tú les llamaste, nos damos cuenta que nos falta mucho para ser apasionados por ti, de ese nivel que tú, Señor, mereces. Ayúdanos a cada día dar buen testimonio, a cada día compartir de ti, a no dejar de congregarnos, a no dejar, Señor, de estudiar tu palabra y a no dejar de practicarla. Que podamos demostrar con nuestros hechos y con nuestras actitudes desafiantes al mundo, Señor, que estamos apasionados por ti. Bendigo a cada persona que me ha escuchado y bendigo esta palabra que dé fruto en ellos para que podamos, Señor, juntos dar un buen testimonio de que somos tus hijos, fieles seguidores de ti. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Que Dios les bendiga, apasionados por Cristo.